Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Y este es el segundo encuentro que tenemos con la juventud de hace unos años. Y bueno, estamos encantados de que estéis aquí, de que se haya prestado Pedro, que es un amigo de la memoria histórica, un gran luchador, pero yo no lo voy a presentar porque lo va a presentar Paz. Espero que os sirva, sobre todo a vosotros y a vosotras, y le doy la palabra a Paz. Siéntate. ¿Lo has oído bien? Sí, muy bien, gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo me llamo Paz Sáez, soy integrante de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena y estamos aquí en esta iniciativa de charlas intergeneracionales con el objetivo de recuperar esa parte de la historia que no venía en nuestros libros. Los testigos están desapareciendo y es muy importante que las personas jóvenes conozcan lo que vivimos, lo que sentimos y cómo era nuestra vida cotidiana. Estoy aquí con Pedro Castaño Santa, un yeclano que llegó a Cartagena a finales de los años 60 y al que yo conocí cuando tenía unos 15 años aproximadamente. Yo estaba en bachiller. Entonces un día mis padres me dijeron que habían llegado unos curas a Santa María la Vieja, que eran unos curas obreros. Eran unos curas que, aparte de sus misas y su trabajo como sacerdote, trabajaban en la construcción, en la pesca, en diferentes oficios. Y bueno, no quiero extenderme mucho, simplemente decir que Pedro es una persona que habla desde la firmeza, pero también habla desde el amor y es una persona muy amorosa, y eso es lo que ha hecho que pueda decir las verdades y que sea escuchado y respetado, nada más. Muy bien. Bien, sabemos que la historia, yo recuerdo cuando estudiaba latín, historia magistra vitae, que la historia es la maestra de la vida. Y entonces si acudimos a ella, pues nos puede servir para vivir con más intensidad el momento presente y para preparar el futuro. Porque la historia muchas veces hace falta acudir a buenas fuentes de la historia, porque últimamente estamos asistiendo a algunas interpretaciones de la historia que la están desfigurando, que la están blanqueando. Pues recientemente todos sabemos lo que está pasando con el caudillo Franco, que lo están blanqueando, y en vez de presentárnoslo como un asesino, como un dictador, pues nos lo están presentando como un salvavidas que liberó a España de la servidumbre, de la miseria, del odio y de tantos males, como dice que sucedían entonces. Lo están presentando como libertador, y eso es una mentira clarísima, como todos vosotros sabéis ya. Cuando se puso en valor el Museo Romano y la gente pues iba allí en plan turístico, en una visita turística y guiada, la chica que hacía allí de guía, le preguntaron, esto que hay aquí, estas ruinas, están ruinosas desde siempre, esto ha servido para algo, esto como está muerto. Y entonces la chica, la guía, dice, sí, esto está así abandonado desde que en la época de la guerra, pues cayeron aquí unas bombas y esto lo destruyó y siempre ha estado aquí abandonado y destruido. Y entonces, dentro de ese grupo iba una tal Mercedes Trujillo, que yo creo que, bueno, todos los que estáis aquí, muchos la conocéis. Y digo, no, ¿qué va? Esto ha tenido mucha actividad y yo lo puedo atestiguar porque yo he formado parte de personas que aquí hemos estado activas. Aquí se inauguró el centro del Carmen Conde y luego otras muchísimas actividades. Santa María, en aquellas ruinas, bueno, que ahora ya ha desaparecido, ahora ya no existe. Aquí está el museo y está el teatro. Pero allí había un bloque de una casa, que era la casa parroquial,
y allí ha habido mucha actividad. Lo fundamental en aquella época es que fue el centro donde donde surgían las actividades revolucionarias en Cartagena. Antiguamente, bueno, no había libertad de reunión, y allí dejábamos una sala para que se reunieran. Allí se reunían todos los militantes. Entonces, allí se organizaban toda la estrategia a seguir en las luchas en las fábricas y en la ciudad. La iglesia estaba protegida, había un acuerdo con el Vaticano y entonces no podían entrar allí la policía, y en ese sentido pues había cierta seguridad y confianza, y allí se reunían para la organización de las diversas actividades. Luego allí también había una sala donde se inició este grupo del Carmen Conde. Mercedes y otras compañeras, además de su trabajo como profesoras en sus centros educativos, pues el tiempo libre lo dedicaban a promocionar a la gente sencilla. Y el lugar que escogieron fue Santa María. Yo con toda libertad y con sumo gusto pues le dejaba los salones, y allí comenzó. Hicimos una campaña para que la gente del barrio acudieran, y unas cuantas chicas empleadas de hogar pues fueron las primeras alumnas. Allí también estaba la sede de la OA. Yo no sé si vosotros habéis oído hablar de la OA. Es un movimiento eclesial, y allí teníamos las asambleas, allí nos reuníamos. Entonces acudíamos sobre todo a los barrios más más de fuera de la ciudad, y allí hacíamos propaganda, y en un local, sobre todo siempre dentro de la iglesia, organizábamos estos centros de interés sobre todo a través de la palabra, y luego pues a través de visitas a familias, de personas conocidas. Eso creó pues que surgieron militantes para el pueblo. Es una de las cosas importantes que hizo el movimiento de la OA. Además de que allí surgió también la idea de la librería de Espartaco. Algunos ya conocéis lo que fue Espartaco, que fue una librería que intentó difundir la conciencia obrera en todos los barrios y en toda la gente, despertar la conciencia de la gente a estos movimientos populares y a estas luchas. También allí en la catedral pues experimentamos una cosa muy graciosa, que era un comedor comunitario. Pues la gente, pues las mujeres empezaban a trabajar, tenían dificultades de cuidar a los niños, y luego de emplear demasiado tiempo en las cosas de la comida, y entonces allí nos juntamos. Era un grupo de unas 20 personas, matrimonio, gente soltera, niños, y entonces aquello fue una experiencia muy, muy bonita. Lástima que luego pues se acabó. Ya veremos luego por qué motivos. Luego también, como claro, la mujer empezaba a meterse ya en la actividad laboral, y nos presentó la idea de hacer una guardería, y yo creo que fue la primera guardería que se hizo en Cartagena. Y claro, en Cartagena pues hay como dos estilos de sociedad: una que es muy conservadora, porque Cartagena siempre ha sido un núcleo militarista, y los militares normalmente siempre han sido muy conservadores, y otra pues un poco más abierta, más dispuesta para las cosas modernas. Y recuerdo que había entonces un periódico a nivel nacional, que era El Cruzado Español, que siempre se metía con nosotros y sacaba cosas un poco ridiculizándolas. Y también algunos conoceréis aquella revista Triunfo, y a Luis Carandel, que era un humorista, y tenía una sección que se llama Celtiberia, y entonces en Celtiberia pues salían en plan de humor las cosas que hacíamos allí en Santa María, porque a algunos les parecía demasiado progresista, demasiado fuera de lugar. Y luego en esa iglesia pues hay también un Cristo, es el Cristo del Socorro, que lo sacan en procesión los viernes de Dolores. Un año fue un año muy especial, porque yo como párroco de allí me tocaba predicar el Vía Crucis, y fue un Vía Crucis no leído, sino fue un Vía Crucis que era
cómo adaptar la pasión de Jesús al mundo que estábamos viviendo, al movimiento obrero. Entonces, en vez de Jesús, era la clase trabajadora la que estaba sufriendo la pasión y la muerte, y la muerte de las condenas que había, las torturas, los registros, las denuncias, las multas. Y claro, como normalmente la gente que acude a las procesiones es gente muy tradicional, que, salvando a algunas otras personas, pues al terminar hubo una denuncia de uno de los cofrades al gobernador militar. Y el gobernador militar, un poco presionado por aquella denuncia, acudió al obispo, que entonces era Miguel Roca Cabanellas, y le pedía que el cura que estaba allí era desafecto al régimen, que en vez de favorecer un clima espiritual y religioso, utilizaba las predicaciones y las procesiones para un poco soliviantar al pueblo. Que por favor tuve que trasladar a ese cura a otro sitio porque estaba haciendo daño al pueblo de Cartagena. Dentro de Santa María estaba también la sede de los curas obreros. Hubo un grupo de curas aquí en Cartagena muy empeñados, yo qué sé, en otro tipo de iglesia. Normalmente la iglesia siempre ha estado aliada con el poder, siempre, pero siempre, a pesar de esa unidad que hay entre la iglesia y el Estado, ha habido movimientos de gente de base, han habido laicos y han habido curas y han habido frailes religiosos que se han opuesto a ese criterio de unidad entre la Iglesia y sobre todo a esas ansias de poder y de riqueza y de dominio. Eso siempre es una cosa como estable dentro de la Iglesia, que había personas que han intentado reformar y que la Iglesia siguiera más de cerca el mensaje de Jesús de Nazaret, y eso hasta nuestros días. Entonces surgen los curas obreros ya en el siglo pasado, el año 40 por ahí. Pío XII al poco tiempo los prohibió. Decía que estaban manifestándose, contagiándose del espíritu marxista. Los curas que se ponían a trabajar, claro, estaban en contacto con la gente más inquieta de los movimientos obreros y sindicales y participaban muchas veces de sus criterios. Entonces el Papa Pío XII los prohibió. Pero luego vino Juan XXIII, que fue ya un estilo de iglesia, fue el comienzo del Vaticano II, fue un aire nuevo, fue una apertura, como lo decían, es un ayornamiento, es una especie de puesta a punto de la iglesia, y de nuevo favoreció esta experiencia de los curas obreros. Y aquí, Cartagena, que era un foco industrial considerable, pues vinieron un montón de gente, vinieron religiosos de toda España. Aquí vinieron los jesuitas, que de hecho está Mariano y está Isidoro, y se instalaron en las 600. Vinieron también pues los franciscanos, que se instalaron en Villalba. Luego vinieron unas monjas, bueno, las de Cristo crucificado, que se fueron a vivir allá arriba, a Santiago, más arriba a Santa Lucía, como los campanos, fueron a Campanos. Bueno, vinieron las belgas, entre ellas que queda todavía María Jesús, la Chaga, que se fueron a los Mateos. Vinieron también las de Nuestra Señora de Burdeos, que también se dedicaron a la enseñanza de barrios pobres y vivían también en los Mateos. Abelino y Pilar, que eran de los que a ese lo metieron en la comisaría, y como lo pagaba tan mal, pues se tiró por la ventana, se rompió los cristales, se hizo daño, lo llevaron él no quería estar allí, lo llevaron luego a la residencia. ¿Y qué intentábamos? Pues romper ese muro que había entre la clase trabajadora. El Palante, otra de las cosas muy importantes que tuvo Cartagena fue el Palante. El Palante era un periódico clandestino que se intentaba difundir entre la clase trabajadora, principalmente el mundo de los albañiles, y quienes estaban detrás pues era pues gente de la OA, gente de iglesia, y luego gente también de grupos clandestinos, principalmente en aquella época estaba la ORT. Entonces se reunieron para hacer esta campaña conjunta de difusión a través del Palante. El Palante, que se difundía principalmente entre los albañiles.
la policía, y porque eso fue un quebradero de cabeza para la policía, no sabía, se difundía mucho, los militantes no movían mucho para difundir esto. Cuando querían descubrir quién editaba la revista del Palante, fueron a mi casa, la registraron y encontraron allí unos ejemplares del Palante. Encontraron una multicopista, con la que tirábamos las cosas de la iglesia, encontraron unos clichés. Bueno, y entonces dicen, aquí hemos encontrado ya lo que buscábamos, el periódico, la multicopista, los clichés. Bueno, y me llevaron a la comisaría y después pues me encerraron y todas esas cosas. Creían que había encontrado la madre del cordero, pero no. Y de hecho, aquí la Josefina puede decir más cosas de eso, pero la máquina que la editaba aquel periódico pues estaba muy lejos y no la encontraron. Y se dieron con un... Fue un auténtico fracaso. Aquí estoy a vuestra disposición para que me preguntáis de esa época lo que queráis. Que si yo lo sé, con el corazón abierto, yo os digo hasta la última reseña. Yo soy David. Yo quería preguntarte en la relación que tiene ahora el cristianismo y la religión con los movimientos conservadores, con la apropiación que hace la derecha, por así decir, del cristianismo, del catolicismo, de todas las religiones en general. Pues ya he dicho que esto empieza en el siglo IV con Constantino y con Teodosio el Grande. Constantino fue listo y Teodosio también. Dice, bueno, pues esto me viene a mí muy bien, porque entonces la decadencia ya del Imperio Romano, dice, bueno, pues en los cristianos yo veo aquí como el fundamento de la unidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues dotar de privilegios, de favores, de riquezas, de opulencia. Y eso normalmente siempre está en las clases poderosas y en las clases conservadoras. La Iglesia siempre, ya lo he dicho antes, se ha aliado con el poder. En épocas de la historia, la Iglesia tenía más poder que el Estado. El Papa tenía más fuerza. ¿Y por qué? Porque le daba muchos beneficios. Y luego, pues más cercano a nosotros, pues tenemos la experiencia de la Iglesia española, que a las élites, a la cumbre, a los poderosos, a los obispos principalmente, les preocupa el mantenimiento del statu quo, que se mantenga porque está muy bien. Ellos tienen facilidad para la enseñanza, tienen facilidad para la moral. Por eso ellos se oponen continuamente a estos avances de tipo que si los homosexuales, el reconocimiento de los homosexuales, el reconocimiento de las familias maternales, monomaternales. Y la Iglesia en ese sentido, la jerarquía, me entiendo yo, porque una cosa es la Iglesia oficial, que le interesa el mantenimiento del statu quo, porque la Iglesia siempre da remolque. Siempre hay dos remolques, y digo que hay movimientos dentro de la Iglesia que siempre, y actualmente también, que intentan pues rebajar ese poder, y que la Iglesia, los cristianos son los cristianos de izquierda pues son tan católicos, y hay movimientos. Hay un libro famoso de ¿quién era? Roger Garaudy, que fue uno del comité nacional del Partido Comunista en Francia. Tiene un libro muy interesante del anatema del diálogo, de que se expulsaban unos a otros, no se podían ver, se peleaban, y sin embargo pues hubo una corriente de acercamiento sobre todo entre el marxismo y el cristianismo. Y hoy día hay muchísimos cristianos que son al mismo tiempo cristianos y marxistas. Bueno, sobre todo en Sudamérica, eso lo tienen allí muy asumido. O sea, yo creo que sabéis que casi la mayoría de los movimientos insurgentes y revolucionarios de América Latina, aquí tenemos a la Bibi, que no sé si lo podría también confirmar, partían también de los movimientos cristianos, y han habido allí, gracias a grandes obispos que han favorecido y han luchado por el pueblo. Voy a colarme y voy a hacer yo mi pregunta. Te quería preguntar, Pedro, porque has mencionado a la ORT. Sí. Yo me he criado en mi casa con mi madre siempre ha sido militante de la ORT activa. La ORT, el PT,
la UJM, Claro. el Sindicato Unitario. El MC, la Liga. Sí, bueno, ya eso ya son otros partidos, pero Sí. sí. Y yo siempre me he criado escuchando hablar de la ORT. Y bueno, cuyo nombre escondido era la Organización Religiosa del Transporte. Eso no Me lo he sabía comentado yo. a mi madre de que, aunque fuera un partido marxista maoísta, Sí, hemos visto. se utilizaban un poquito para camuflar las siglas de Organización Revolucionaria Trabajadores como Organización Religiosa del Transporte. Y como lo han mencionado, pues más o menos mi pregunta iba si tenías alguna anécdota, alguna historia o simplemente hablar un poco de la relación de la ORT dentro del movimiento. Claro, yo estoy muy cerca de la ORT y yo me he sentido muy amigo de ellos. La cabeza más visible de la ORT en Cartagena era Rogelio, que aunque era de la Unión, pero se movía en estos términos. Y Rogelio procede, una cosa también muy interesante, que no sé si está recogido en algún libro por ahí, pero es la aportación de la Iglesia a todos los movimientos, a la incorporación, al nacimiento de los partidos políticos. La ORT aquí en Cartagena nació de la OA. Rogelio era un gran militante de la OA y Abraham de la Unión era un gran militante, y un montón de mineros militantes de la OA fueron los que constituyeron la ORT. ¿Y qué hacía la ORT? Bueno, la ORT lo que hacía era un poco acudir a los sembrados por la OA y recoger luego el fruto, ¿eh? Porque muchos militantes de la OA luego se lo llevaba y la gente que iniciaba la OA, pero nosotros encantados, lo que queríamos es que la gente se moviera, que la gente estuviera organizada, que la gente luchara, que perteneciera a una organización o que perteneciera en otra, porque yo me he criado en una cultura dentro de ese movimiento de la OA que sin pertenecer, sin estar afiliado a un grupo político, pero hemos sido amigos y hemos trabajado tanto con gente de la ORT, del PC, de la CNT, de toda la gente que se movía en favor de las clases populares. Había también un movimiento interesante de zagales jóvenes que se llamaba la VOG, que era Vanguardia Obrera Juvenil, que bueno, estaba organizado, estaba un poco gestionado por los jesuitas. Por cierto, bueno, una anécdota es que entonces éramos un poco la gente así más de derecha nos consideraban un poco apestados, y yo recuerdo que cuando a mí el comisario me encerró en la iglesia de los padres, el director de la iglesia, que no lo sabía, y bueno, aquí le traemos a este huésped, porque venía con un delegado del obispo que se hacía cargo de mi mantenimiento y de los gastos que yo le ocasionara. Y entonces, pues el que era director decía, no, pero ¿cómo va a venir aquí este hombre? Pues, y luego me va a decir que la gente que viene aquí a la iglesia me dice, pero ¿aquí quién tienen ustedes o qué? Tiene aquí a un apestado, un contagiado. Y tuvo mucha dificultad, y no solamente en mi caso, porque en España esto era normal. En los años 60 y 70 esto era normal. Y entonces había muchos directores de conventos que se negaban a que los curas estuvieran en su interior. Y luego, bueno, un caso también muy famoso, sabéis que hubo una cárcel expresa para los presos en Zamora, que sobre todo de los presos vascos. Incluso tan mal los trataban, los torturaban, los trataban de una forma muy desagradable y muy tremenda. Y una vez hicieron un túnel, se pudieron escapar, y ya cuando estaban a punto de salir, estaba todo preparado, llegaron y vieron el túnel, y entonces los tuvieron 3 meses en salas completamente aislados, 3 meses. Es una pena que este gran acontecimiento que hubo en España de los curas obreros está completamente olvidado y está completamente, nadie se acuerda y nadie quiere como darle un pequeño homenaje o reconocer la labor que hicieron dentro de la sociedad española. Hola, soy Kiko de Jóvenes Verdes. Quería hacerte una pregunta sobre tu vida personal, de lo que hablaba antes. Cuando el obispo te llamó la atención, ¿no?, y la denuncia que tuviste, ¿qué cambió en tu vida y en tu forma de transmitir el cristianismo, ¿no? Si ellos te influyeron. Nada, en absoluto, nada. Yo salí reforzado de esa época que yo pasé allí. Fue una época muy importante en mi vida,
Y me sorprendió, a mí me sorprendió que me metieran tanto. Fue a lo mejor una cosa también ocasional, porque los demás eran más revolucionarios que yo. Dentro de la presentación decían Pedro Castaño que era cura obrero y activista social. A lo mejor activista se considera una persona que va buscando siempre jaleo y bullicio y tal para arreglar cosas. No, yo no sé, a lo mejor yo soy en ese sentido más positivo, en el sentido de luchar por cosas. También decían antifranquistas. Bueno, antifranquistas pues necesitábamos ser todos, pero yo era antifranquista porque luchaba por hacer cosas distintas a lo que se estaban haciendo entonces, en la época franquista. Y mi vida personal no cambió en nada, en absoluto. ¿No? Nada, quería hacerte una pregunta también sobre cómo está la iglesia actualmente, ¿no? ¿Cómo está la iglesia actualmente? ¿Cómo está vista por la sociedad, sobre todo joven? Y quería pues, dar tu opinión cómo tendría que ser la iglesia a la hora de enganchar a la juventud. Bueno, la iglesia está muy mal. La iglesia como una sociedad, está muy mal. Y lo estamos viendo a través de la prensa, de las cosas que están pasando últimamente, todo lo que está apareciendo de la pederastia. Bueno, pues eso está haciendo mucho daño. Pero lo que es bueno es que está saliendo, lo peor es ocultarlo. Hay una declaración de Óscar Romero, el que fue obispo de San Salvador, que una de las penas que tuvo, que fue a exponer la situación de El Salvador al Vaticano, y entonces el Vaticano no le quiso recibir. Y es más, le dijo, bueno, lo que usted tiene que hacer es llevarse bien con el gobierno de El Salvador, en vez de alentar la revolución. Pero luego, pues gracias a Dios, tenemos también mucha esperanza en otro grupo dentro de la Iglesia que está luchando por una sociedad más justa, más noble, y que codo con codo está trabajando con las demás organizaciones sindicales, políticas y a nivel mundial. Pues está, por ejemplo, también esto que se celebra ahora, una plataforma de las plataformas ¿cómo se llaman? Los movimientos sociales, que se reúnen una vez al año, y sobre todo se han reunido en Brasil, se han reunido en Brasilia, en ¿cómo se llama de Evo Morales? En Bolivia, en el Vaticano, y entonces el Papa está ahí presente y está alentando, y es pan, trabajo, techo y dignidad, que es lo mismo que estamos planteando aquí, los movimientos de las marchas de la dignidad. O sea que en ese sentido, pues mira, siempre igual que en la sociedad civil, está la derecha y está la izquierda. Y dentro de la iglesia también recibe muchos palos, pero hay gente de mucha valía. ¿Qué está pasando últimamente? Que hasta la misma derecha, que se dice católica y respeta al Papa, está en contra. ¿Por qué? Porque dice cosas que no le interesan. A la derecha no es que sea católica, que viva la fe cristiana de verdad, es que le interesa. A la derecha le interesa ser amiga porque de alguna manera está consolidando sus intereses y sus privilegios. Mi pregunta es porque has estado hablando un poco de cómo os veían dentro de la iglesia a esos curas obreros y que se salían un poco de la norma. Pero claro, yo que me crié en una familia comunista, súper obrera y muy atea, quería saber también cómo te recibían cuando ibas a esos centros de trabajo con esa gente obrera, organizada y demás, porque claro, yo lo pienso y quitándote a ti y al cura de Vista Alegre, pues tampoco tengo mucha relación con más curas. Entonces, pues saber un poco cómo os veían y cuál era esa conexión que teníais y esa reciprocidad con ellos. Gracias. Pues mira, igual que hemos dicho ahora de la sociedad, que hay el sector de la derecha y de la izquierda, allí exactamente igual. La gente trabajadora muy bien. Yo puedo hablar de la experiencia nuestra, principalmente de la mía. Pero yo en todos los sitios, yo he trabajado en un montón. He trabajado en escombreras, siempre con empresas subsidiarias, auxiliares, en la Bazán, haciendo el carenero de los buques de hace 30 o 40 años. He trabajado de albañil, he trabajado en una librería, he trabajado de jardinero, he trabajado con los pescadores, he trabajado echando yeso. Y en todos los sitios yo me he sentido acogidísimo, de verdad. Y tan es así, amiga, que yo me planteé
y digo, en adelante mi parroquia no va a ser la catedral antigua, mi parroquia son los amigos que voy teniendo en los trabajos. Y el tiempo libre que yo tenía, y los sábados y los domingos, pues visitaba sus casas y conocía a sus familias y compartía cosas con ellos. Se creó una relación de que es verdad muy entrañable y todavía mantengo la relación con esa gente. Y muchos de ellos son o ateos o no, o incluso militantes de otros partidos. Y estoy completamente orgulloso de la amistad que tengo con toda la gente. Porque yo, bueno, considero que tengo un don que enseguida me adapto y enseguida me meto en líos y en follones y enseguida atraigo a la gente, eso es verdad. Y luego utilizamos, el palante lo utilizábamos mucho para introducirnos. Y hubo también un libro que entonces se difundió mucho, que era La Guía Jurídica para Trabajadores. Bueno, hay ediciones, vendríamos ahí a través de la librería y si eran luego los cassettes de la música. Bueno, no hemos hablado de la música de aquella época, pero la música de los cantautores españoles, el Paco Ibáñez, el Raimón, la Rosa León, bueno, todo esto nosotros los difundíamos. Mariano, célebre Mariano, en la librería tenía un Grundig. Y entonces allí venga a reproducir, y millares de copias entre la gente. Pues incluso, yo procedo de una familia que es muy conservadora. Mi padre estuvo en la guerra con los republicanos por la fuerza, pero luego muy conservador, muy de Franco. Y entonces, cuando yo estaba trabajando ahí en la Bazán, ellos vinieron aquí y me veían a mí con un mono. Pero Pedro, ¿qué estás haciendo? Estás echando a perder tu carrera. 12 años para ponerte a trabajar de un mono de peón albañil. Hay gente que no lo ve, pero otros entusiasmados y además muy agradecidos, de verdad. Y yo muy contento, porque lo quería es romper barreras y quitar privilegios y diferencias y ya está. José Manuel del Ester, venga. Efectivamente. Bueno, yo me lo voy a llevar a mi centro de interés, ¿no? Venga. Has comentado cosas, yo creo muy interesantes. Entonces voy a hacer como una doble pregunta, ¿vale? Por un lado, has estado hablando de esa influencia original que tenían los curas obreros que venían de Francia, ¿no? Sí. Yo quería hacer una pregunta porque también en esa época, los años 70 en España, se empezaba a hablar mucho también en el ámbito educativo de Paulo Freire, ¿no? Y de esa teología de la liberación. Y hay veces que nos relacionamos casi más en el ámbito latinoamericano, tenemos como más similitudes que en el ámbito europeo. No sé cuáles son las influencias que se pudieron vivir de Paulo Freire, la teología de la liberación y cómo pudieron afectar. Y luego, ¿cuál fue el papel? Porque ha hablado, por ejemplo, de Mercedes Trujillo, de esa parte de educación popular que también se vivía en el interior de la Iglesia. Entonces, también, ¿qué papel tuvo la educación popular en todos esos momentos? La influencia latinoamérica en esto fue muy considerable, porque fueron los años de mucha efervescencia y para nosotros eran referentes personas como Camilo Torres, personas como el Che Guevara, personas como el Néstor Paz Zamora, el de García Laviana, que eran gente que intentaron de una manera, si quieres, más violenta. Bueno, nuestra educación era más en ese sentido más pacífica, pero ellos incluso cogieron las armas porque la situación de Latinoamérica era tremenda. Pero quiero decir que en cuanto a ese impulso para estar más presente con la clase trabajadora, pues nos venía mucho de Latinoamérica, porque eran los años 70, sí, a principios del año 70, con todo aquello de la Allende, cuando el Pinochet y toda aquella gente, había mucha influencia, eran referentes, para nosotros eran referentes, y Ernesto Cardenal, por ejemplo, para nosotros en cuanto a la renovación litúrgica le debemos mucho a Ernesto Cardenal, porque él era un monje, no sé si benedictino, y tenía una comunidad en Solentiname, y allí celebraba la Eucaristía de esta manera que yo he expuesto, donde todo el mundo participaba, porque todo el mundo, es lo que dice Paulo Freire, es que todo el mundo tiene algo que decir, aunque sea un ignorante, siempre tiene algo de decir. Entonces, la experiencia de vida, porque la mejor universidad es la vida, donde uno, yo qué sé, se va formando y se va constituyendo como persona. Entonces, en ese sentido, le debemos mucho a Latinoamérica. Yo quería preguntarte, ahora que se está emprendiendo el proyecto político de hacer una plataforma unida de la izquierda, quería preguntarte sobre qué papel crees que puede tener la Iglesia ahora que se están tomando caminos de hablar, de dialogar entre distintos sectores para
presentarse juntos y mostrar unidad. Los que estamos en esta disyuntiva, pues estamos encantados con la intención de la Yolanda Díaz de hacer un centro de izquierda que trasciende a los grupos políticos, que lo hace más transversal. Y yo creo que toda la izquierda está encantada de esa unidad, porque nosotros hemos nacido buscando siempre la unidad. Hay muchos de los que hemos participado en estas actividades no hemos estado afiliados a ningún grupo político, precisamente por estar más en consonancia con todos ellos. Dos cosas, me voy a permitir, bueno, es una tontería, pero os voy a cantar una canción. Voy a terminar con una canción. No es una canción, ni es rapera, ni es de pop, ni es balada. Es una canción que cantábamos mucho en aquella época. Es una canción que cantábamos mucho los curas obreros y que a nosotros nos enardecía, es verdad. Bueno, me tomo la libertad de poderla cantar ante vosotros, Dice así. Se titula Y por eso lo mataron. Él era un obrero. Cada mañana despedía a su madre con un beso. Trabajaba todo el día, hombros anchos, manos fuertes. Él amaba sobre todo la justicia y por eso lo mataron. Y para terminar, un consejo a la gente joven. Es el consejo que daba el Che Guevara a los jóvenes. Les decía, vosotros debéis ser el espejo en el que se miden las personas mayores que por eso de la edad han perdido cierto entusiasmo juvenil. No está mal, ¿eh? Bueno, muchas gracias, encantado Pedro, de haber estado con vosotros.